Hoy te vas a llevar algo fundamental, el permiso, el verdadero, el profundo, el que transforma, ¿vale? Para resignificar el placer desde tu propia experiencia, no desde lo que te han contado que debería ser. Este episodio es un espacio seguro para replantearte creencias, soltar exigencias y empezar a mirarte y a cuidar de ti con otros ojos, con otra mirada. La feminista, por supuesto. Hoy voy a compartir algunos recursos que te ayudarán a comprender el dolor no como una condena, sino como un mensaje del cuerpo que merece ser escuchado sin juicio y con empatía. Porque entender por qué duele, de dónde viene ese malestar físico y emocional, te permite tomar el control de tu salud sexual, elegir desde la información y, por supuesto, del autocuidado, no como nos han enseñado a tomar decisiones desde el miedo o la resignación muchas veces, ¿no? Cuando hay dolor. Además, quiero ayudarte a quitarle peso a la culpa y a la vergüenza, porque si alguna vez sentiste que eres menos mujer o que decepcionas o que tu dolor es un problema incómodo cuando tienes relaciones heterosexuales, hoy vas a recibir mensajes y herramientas para empezar a liberarte de esa carga, porque siendo realistas, amigas, no es un camino fácil. Tenemos que cuestionarnos un montón de cosas, de volver a plantearnos cómo es nuestra sexualidad, cómo queremos vivirla, ¿no? Y cómo empezar a transformarla. Hoy te irás con el permiso para decir que no, para explorar sin presión, para descubrir nuevas formas de placer y para hablar de tus límites sin miedo. Al final del episodio tendrás un poquito más de claridad, un poquito más de confianza y algunos recursos para conversar sobre tu deseo, tus límites y tus necesidades, tanto contigo misma como con tu pareja, ¿vale? Sin culpa y sin vergüenza, o por lo menos con un poquito menos de culpa y un poquito menos de vergüenza. Porque, amiga, tu placer y tu bienestar sexual merecen ser cuidados y celebrados, no cuestionados. La endometriosis no es solo una cuestión de dolor físico, como decía al principio, es una experiencia que atraviesa todo lo que somos, nuestras relaciones, nuestras emociones, ¿no? Atraviesa nuestro cuerpo, obviamente. El dolor puede manifestarse durante la menstruación, ¿no? Pero también fuera de ella y también durante las relaciones sexuales, incluso en momentos tan cotidianos como ir al baño. Este dolor repetido obviamente afecta a la autoestima porque cuando el placer se ve sustituido continuamente por dolor, incomodidad y inevitablemente sufrimiento, es fácil empezar a dudar de una misma y empezar a pensar que hay algo mal, ¿no? Con una misma. Ese sufrimiento, como te digo, pues que no es solo físico. Obviamente eso va a dejar una huella en nuestra autopercepción, ¿no? En cómo creamos y expresamos nuestro deseo sexual, sobre todo desde la confianza, ¿no? O desde la conexión con nuestra pareja si la tenemos. Muchas mujeres sienten culpa o vergüenza por no poder o no querer mantener relaciones sexuales completas, que esto me parece terrible, porque todo es sexualidad, todo es sexo, ¿no? Cuando estamos en un encuentro íntimo con nuestra pareja, los besos, las caricias, todo eso también es sexualidad, ¿no? Pero socialmente relacionamos el tener relaciones sexuales a tener una penetración. Y esto es una de las primeras cosas que vamos a tener que empezar a borrar, ¿no? Porque esto, ¿qué es lo que hace? Pues acaba derivando en sensación de aislamiento, de incomprensión y de frustración, muchas veces incluso dentro de la propia relación, ¿vale? Además a esto le tenemos que sumar la presión social de tienes que poder, ¿no? O tienes que cumplir porque él se cansará y te dejará. Si no te apetece es que no lo quieres de verdad.
estos mensajes de mierda se instalan en la mente y además van reforzando la idea de que cuidar de una misma es egoísta. Y ya sabemos que al egoísmo femenino siempre se le va a asociar una culpa, va a ser un castigo, ¿vale? Aunque en realidad este egoísmo, o mal llamado egoísmo, es esencial, porque el mandato de complacer se va a convertir tarde o temprano en una carga. Y el simple hecho de decir que no, ya sea por dolor, por cansancio o porque no tienes ganas, porque vas cansadísima, que es una de las cosas que sí o sí trae la endometriosis, todo esto y decir que no se vive como un tabú y con una culpa terrible para las mujeres que además han conseguido decir que no. Porque el estigma de rechazar el sexo hace que muchas mujeres callen, aguanten o incluso acaben forzándose a mantener relaciones que no desean. Y esto, amiga, pues erosiona todo, desde la autoconfianza que tenemos en nosotras mismas, porque también nos vamos a culpar por no ser capaces de decir que no, ¿no? Y poder llevar nuestra sexualidad a otro punto, ¿no? En el cual sí que podamos disfrutar sin miedo o sin culpa. Porque pues sabemos que muchas cedemos por la presión de la que te hablaba antes, porque nos han educado para ello, para complacer, para sonreír, para decir que sí, aunque duela y aunque no quieras. Y sí, y esto sigue pasando en la plena era del consentimiento. Por eso la palabra consentimiento en el plano sexual, y te diría que en todo lo demás, se queda muy corta. Se queda cortísima. Cuando hablamos de sexualidad tenemos que hablar de deseo puro y genuino. Y tener clara la idea de que si hay dolor no va a haber placer, porque nuestro cuerpo se va a poner en modo defensa, alarma, y ahí no hay espacio para el placer. Y esto que parece tan sencillo, pues muchas veces a nuestros compañeros les cuesta la vida entenderlo. También te quiero decir que nada de esto deberías vivirlo sola ni en silencio, porque hablar abiertamente con la pareja pues debería ser algo fundamental, ¿vale? Ya sé que a veces es una suerte el poder hablar con confianza con una pareja, ¿no? El poder explicar sin culpa, ¿no? Sin rechazo cómo te sientes, qué te duele, qué necesitas y qué no puedes o qué no quieres hacer. Debería de ser un acto de honestidad que debería de poder transformar la relación, no entorpecerla o empeorarla, ¿no? Porque dialogar y conversar despeja malos entendidos, reduce la presión y genera un terreno común para buscar juntos una nueva forma de intimidad, complicidad y placer. Y si no, pues amiga, le puedes poner las maletas en la puerta, porque lo que ya no nos merecemos ninguna es tener a un hombre al lado que ponga su placer por delante y por encima de nuestro dolor y de nuestro no. Así que una conversación honesta puede empezar tan fácilmente como decir, hoy me gustaría que hablemos de lo que estoy sintiendo y de lo que estoy viviendo. Porque el dolor que siento no tiene que ver contigo, sino con lo que mi cuerpo está atravesando, ¿no? Si tienes endometriosis. Me gustaría que exploremos juntos otras formas de conectar sin presión, desde la confianza y la ternura, que lo ponemos aquí como si fuera algo extraordinario cuando es lo básico en las relaciones humanas, la confianza y la ternura. ¿Y qué alternativas y opciones reales tenemos, ¿no? Cuando queremos hablar de que el placer va más allá de la penetración? Pues bueno, amiga, la sexualidad plena no depende de la penetración, por Dios. Hay 1000 caminos posibles para disfrutar en pareja o en solitario. Caricias, masajes, juegos, exploración del cuerpo de nuevas zonas erógenas, fantasías, palabras. El placer llega desde todos los sentidos, desde el tacto, el descubrimiento, ¿no? La curiosidad, la complicidad, la mirada, los pequeños gestos. Se trata de permitiros explorar sin presión y descubrir qué funciona aquí
y ahora, sabiendo que cada cuerpo y cada pareja y cada momento pueden ser diferentes. Y que eso es lo bonito de la vida, que no somos las mismas que hace 10 años, ni vamos a ser las mismas dentro de 5 o 10 años más. Renunciar a esa exigencia de que el sexo de verdad pasa por una penetración es totalmente liberador, porque ya ese encuentro sexual puede ser creativo, tierno, divertido y sobre todo respetuoso con los límites y deseos de ambas personas. Así, la sexualidad no se convierte en un examen más que tengo que aprobar, sino en una oportunidad para reconectar y para reinventar el placer desde el momento vital que estáis transitando tú sola y en tu relación de pareja si la tienes. Como te decía, este capítulo iba a ser cortito, pero antes de despedirnos quiero recordarte algo esencial. Tu placer también es importante, es muy importante. La sexualidad no se mide por estándares ni por expectativas que te han impuesto, sino por lo que de verdad te hace sentir bien, segura y conectada contigo misma. No hay una sola manera de vivir el deseo, el placer o la intimidad. Hay tantas como mujeres, como parejas, como momentos en la vida. Permitámonos descubrir, explorar, redefinir nuestra sexualidad sin compararnos con lo que se espera de nosotras, sin culpas, sin deberle a nadie una explicación. Hay 1000 formas de vivir una vida sexual plena y todas ellas son válidas si te dan paz, si te dan alegría, porque una de las cosas más importantes que hay en los encuentros sexuales con otra persona es pasártelo bien, pasártelo teta, como se dice, y por supuesto que nos den placer. Hoy tu cuerpo y tu deseo merecen ese respeto, esa escucha y ese cuidado. Y si hay algo de lo que has escuchado que resuena y te das cuenta de que arrastras miedos, bloqueos o simplemente necesitas hablar de tus alternativas de forma segura y personalizada, pues quiero invitarte a dar un pasito más allá. En mi consulta tienes un espacio confidencial y sin prejuicios para entender tus necesidades y descubrir esos recursos que sean adaptados a ti y a tu situación. Podemos trabajar juntas para desmontar creencias limitantes, buscar soluciones y, sobre todo, priorizar tu bienestar físico, emocional y sexual. No tienes que enfrentar la endometriosis en solitario. Si lo necesitas, pide acompañamiento profesional, porque juntas podemos encontrar la manera de que vivas tu sexualidad y toda tu vida con libertad, con confianza y con alegría y con diversión. Así que si quieres empezar tu propio proceso, agenda tu consulta. Te dejo mi página web en la descripción del episodio y da el primer paso hacia una vida sexual plena y sobre todo fiel a ti misma. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.